Si cada mañana te levantas pensando, ¿qué publico hoy para conseguir clientes? ¿A quién puedo escribir hoy para conseguir una venta? ¿Cómo voy a hacer para vender esta semana? Quiero decirte algo con muchísimo cariño. Quizás llevas demasiado tiempo persiguiendo clientes. Y lo peor es que probablemente ni siquiera te hayas dado cuenta. Porque nos han enseñado que emprender consiste en buscar constantemente a la siguiente persona que nos compre. Nos han enseñado que hay que prospectar. Nos han enseñado que hay que coger el Instagram, que hay que coger nuestra lista de contactos del móvil y empezar a escribir por mensaje directo o por WhatsApp. Nos han enseñado que si no tenemos contactos no vamos a vender. Y lo peor de todo, nos han metido creencias que ni siquiera hemos pasado por nuestro filtro, porque al haber comprado a unos mentores que normalmente nosotras entendemos que son más profesionales que nosotras, pues no le hemos ni siquiera cuestionado lo que los mentores nos han dicho. Pero te hago una pregunta. ¿Y si existiera otra manera de hacerlo? Muy buenas, soy Gloria de Crea tu puto cambio y hoy os traigo un tema que a mí me ha dado mucha paz cuando lo descubrí. El tema de dejar de perseguir clientes. Hubo una época en la que me levantaba cada mañana pensando cómo podía conseguir más clientes. Miraba el móvil, revisaba mensajes de Instagram, revisaba mensajes de WhatsApp, miraba una y otra vez la lista de contactos en el móvil y buscaba como conexiones para hablar con cualquier persona que hacía tiempo que no hablaba, ¿no? ¿Cuál era mi intención detrás de esas conversaciones? Venderles. Y cuando me di cuenta que justo esa intención era la que estaba rompiendo mis ventas, todo cambió por completo. Te voy a contar algo que de verdad creo que poca gente cuenta. Y es muy sencillo. O sea, estamos en un mundo en el que las redes sociales ahora mismo se han convertido en algo prioritario. Conozco a muy pocas personas que lo primero que hagan sea otra cosa diferente a coger el móvil. Y de verdad, hemos empezado a hacer un uso del móvil desmesurado, hasta tal punto que ahora mismo con ChatGPT cualquier duda ya ni siquiera nos paramos a pensarla, directamente se la preguntamos a ChatGPT, ¿vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Muy sencillo, porque cuanto más foco ponemos en conseguir cosas, más las alejamos. Porque ese querer conseguir, ese querer obtener, calibra el deseo y el deseo calibra muy por debajo. Es una vibración que está por debajo de 200. Os voy a enseñar la tabla del doctor David Hawkins, que la tengo por aquí. Fijaos. No sé si se ve bien. Deseo. El deseo calibra en 125. Cuando me di cuenta que la mayor parte de mi tiempo la pasaba calibrando en deseo, me hizo un clic muy, muy, muy bestia. Porque a partir de ahí empecé a darme cuenta que la mayoría de las cosas que yo quería no las tenía porque las estaba deseando, y cuando comprendí que el deseo alejaba aquello que quería, me dio todo la vuelta. Empecé a pensar cómo podía yo dejar de desear, cómo podía yo empezar a sentir que eso que quería ya estaba en mi vida, pero que había capas que me estaban tapando aquello que yo deseaba de alguna manera. Y empecé a eliminar la palabra deseo, porque hasta ese momento yo pues creía que el desear las cosas me hacían bien. Incluso a veces había confundido el tema de la visualización con desear algo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo estuve mucho tiempo ahí. Además, en aquella época miraba constantemente el móvil, estaba prospectando, escribiendo a gente y esperando que constantemente me respondieran. Estaba atenta a todas las notificaciones. Recuerdo que vibraba el móvil y enseguida estaba mirando a ver si era una respuesta
de una venta que había intentado hacer, ¿no? Y digo intentado porque no me gusta la palabra intentar, pero en aquella época lo intentaba, en aquella época no vendía. En aquella época pensaba que cuando hiciera una cosa, cuando hiciera otra, conseguiría. Pensaba en la consecución lineal. Esto ya lo hablaremos en otros vídeos, pero me parece muy importante empezar a meteros esta idea, ¿no? Porque a mí me cambió completamente cuando me di cuenta que no existía nada lineal, que no había un A más B más C y daba D, que al final todo era un conjunto y que la linealidad no funcionaba, que lo que realmente funcionaba eran los principios universales que había detrás. Y eso es lo que no nos enseñan en ningún sitio. Cuando empezamos a emprender, bueno, depende de qué formación, por qué formación empieces, ¿no? Pero yo recuerdo mi primera formación donde había un apartado de mindset y había un apartado de headset. Y esas preguntas, esos apartados me hicieron darme cuenta del punto en el que estaba. Pero hay un montón de formaciones para emprendedores que no empiezan por el mindset. Hay un montón de formaciones que ni siquiera le dan valor al mindset. Y el mindset es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar, tanto a nivel de emprendimiento como a nivel personal. Porque de verdad, las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir ahí, la vida va a seguir estando ahí, la vida, las cosas que pasan en la vida van a seguir pasando. Pero todo eso que pasa va a cambiar radicalmente en el momento en que tú cambies tu mentalidad, en el momento en que tú cambies la manera de percibir las cosas, en el momento en que tú veas los desafíos como auténticos regalos. Y cuando tú te levantas por la mañana y en lugar de mirar el móvil para ver quién me ha escrito, para ver a quién vendo esta semana, en vez de hacer eso, yo me levanto por la mañana pensando cómo puedo ser mejor hoy, cómo puedo servir más, cómo puedo ayudar a más personas. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde dejas de empezar a perseguir clientes. Ahí es donde te conviertes en una persona que irradia amor, una persona que está vibrando alto. Y cuando vibras alto, la gente que te ve, ya sea en persona o por redes sociales, la gente que te ve y que siente esa vibración, te va a buscar, va a querer estar contigo. Olvídate de perseguir personas, olvídate de prospectar, olvídate de hacer tareas repetitivas que no te apetece, olvídate de todo eso, es fuerza. Y la fuerza no trae resultados, la fuerza trae frustración. Los clientes no solo sienten lo que dices, también sienten desde dónde lo dices. Y no es magia. Se trata de comunicación, se trata de vibración, se trata de ser esa persona con la que todo el mundo quiere estar. Cuando hablas desde el miedo, tu mensaje cambia completamente. Cuando hablas desde la confianza, cambia todavía más. Porque dime, ¿a quién comprarías? ¿A alguien que está calibrando en miedo o a alguien que está calibrando en confianza? Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis invitado a alguien a tomar un café o a comer? Le habéis propuesto invitarles a un café o a comer y enseguida os ha dicho que sí, no ha tenido ningún problema, ha cogido el móvil y ha dicho tal día sí, puedo, pum, y habéis quedado? Seguro que sí. ¿Y os ha pasado con personas a las que habéis escrito una y otra vez, y esas personas tenían la agenda a tope, justo hoy no podían, a su madre le han operado de lo que sea? Familia, cuando la agenda tiene muchos impedimentos, es que no hay interés. Y tenemos que estar muy preparados para entender el mensaje de que no hay interés y aceptarlo. Hay que aceptar que no hay interés. De verdad, a mí eso me ha cambiado muchísimo la vida. Me ha cambiado muchísimo porque antes luchaba, antes perseguía, antes quería estar con personas que luego ellos no querían estar conmigo, pero yo no era consciente de eso. He sido consciente después. ¿Y sabéis cuándo he sido consciente? Cuando yo estaba en el otro lado. Porque cuando tú elevas tu nivel de conciencia, no es que no quieras estar solo con personas elevadas, no, para nada, eso sería ego espiritual. A mí me encanta estar con un montón de personas, con todo tipo de personas. Pero es cierto que cuando quedas con alguien que está todo el rato en queja o con alguien que cada vez que quedas te cuenta su vida, normalmente en plan penas, pues no te apetece. Y a mí eso me costaba decir que no, me costaba, pues eso, poner mis límites. Pero cuando empecé a ponerlos y cuando empecé a darme cuenta que esos límites cambiaban completamente mi día a día y mi energía, entonces comprendí que era muy importante
no solamente seleccionar con quién quería yo estar, sino convertirme en esa persona con la que todo el mundo quiere estar. Vamos a ver ahora los 3 errores que nos mantienen persiguiendo clientes. El error número 1 es pensar solo en vender. Olvidarnos completamente de que queremos ayudar y simplemente poner foco en que la persona nos compre. Ese es el error número 1. El error número 2 es medir el éxito en función de los mensajes recibidos ese día, esa semana o en ese mes. A veces, a mí me pasaba, que miraba el móvil y decía, uy, hoy solo me han respondido 3, uy, hoy me han respondido 30 y según las respuestas medía el éxito en eso. Y ya os digo yo que no va por ahí, ese es el error número 2. El error número 3 es creer que todo depende de ti. Mirad, familia, hay una diferencia muy grande entre hacer tu parte, hacerlo lo mejor que puedas y que sepas, y creer que todo el peso de los resultados está aquí, sobre tus hombros. Hay una gran diferencia. Yo no te digo que no des lo mejor de ti, yo no te digo que no hagas tu parte, yo no te digo que seas excelente en lo que haces. Lo que te digo es que cambies la manera de percibir el tema de los resultados, porque si piensas que los resultados dependen absolutamente de ti, estás cometiendo un grave error. ¿Qué hacemos para evitar estos 3 errores? El primer error, ya sabéis cuál era, pensar solo en vender. Pues en vez de pensar solo en vender, vamos a empezar a crear contenido para ayudar, para aportar valor. El segundo error, que es medir el éxito según los mensajes del día, lo vamos a traspolar, haciendo acciones desde el amor, hablando con personas desde la autenticidad, interesándonos realmente por las personas que hay detrás. Y mira, aquí hay una cosa importante. Dejar de hablar de clientes y empezar a hablar de personas, porque a veces ese pequeño gesto, ese pequeño cambio, lo cambia todo. Y por último, hazte un cambio en la pregunta. En lugar de pensar o de preguntarte cuántos clientes conseguí hoy, pregúntate a cuántas personas ayudé hoy. Eso es definitivo para dejar de perseguir clientes y empezar a atraerlos. Durante los próximos 7 días, cada vez que vayas a publicar algo en alguna red social, hazte una sola pregunta. ¿Estoy intentando perseguir a un cliente o estoy intentando ayudar a una persona? Si hace falta, escríbelo en un papel. Te va a venir bien, te va a ayudar. Y cada vez que hagas este ejercicio, cada vez que hagas esta pregunta y conectes con esa ayuda, con ese servir, me cuentas. Vas a sentir una plenitud, una confianza, porque de verdad las personas sienten la vibración, sienten la energía. Si tú empiezas a generar una conversación para venderle algo después, eso se nota, eso se siente. Pero si tú te interesas de manera genuina, auténtica, de manera de verdad por la persona, le preguntas qué quiere, le empiezas a escuchar. En el momento en que esa persona tú ya la vas conociendo y vas viendo en dónde la puedes ayudar, te va contando su película y vas viendo dónde tú la puedes ayudar, la puedes ir ofreciendo tus servicios o tu producto, o sea lo que sea que vendas, de manera amorosa, de manera auténtica, de manera, no me sale la palabra, pero es como estando ahí con ella, ¿vale? Acompañándola en el proceso, no vendiéndola, acompañándola en el proceso, porque nuestra labor cuando vendemos algo es dejar a esa persona mejor de lo que estaba cuando no la hemos encontrado. De esa manera la persona va a sentir que realmente te importa ella y no que estás pensando solo en vender. Pero esto, familia, no debe de ser una estrategia. Esto debéis incluirlo en vuestro manual. Debéis trabajar en vuestros agradecimientos diarios y debéis trabajar en vuestro interior para que esto salga de manera natural. Que no sea una estrategia de prospección, porque si lo veis como estrategia de prospección no va a funcionar. Quiero dejarte con una idea. Los mejores negocios que conozco no crecen porque persiguen personas. Crecen porque generan tanta confianza que las personas quieren comprarles una y otra vez. Y esa confianza se construye mucho antes de que exista una sola venta. Si este vídeo te ha ayudado, me encantará leerte en comentarios. ¿En qué momento sientes que más persigues a tus clientes?
Te leo atentamente porque muchas ideas de este canal van a salir de vuestras respuestas. Así que todo lo que quieras aprender, todo lo que quieras que trabajemos, escríbemelo por aquí. Y si quieres seguir aprendiendo a construir un negocio con más calma y una verdadera paz financiera, suscríbete al canal. La próxima semana hablaremos de un tema que me habéis pedido varios, y es por qué nos cuesta tanto cobrar lo que realmente vale nuestro trabajo. Estoy segura de que ese vídeo también podrá ayudarte. Gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz día! ¡Feliz vida!